Hola, en este vídeo vamos a resolver problemas relacionados con estequiometría donde uno de los reactivos no va a ser puro, es decir, va a tener partes impuras, impurezas, que no van a reaccionar. Entonces podemos tener una muestra, una sustancia, que va a tener adherido junto con él sustancias que no van a formar parte de la reacción. Entonces vamos a ver cómo se hace en ese caso. El primer problema nos dice: ¿qué volumen de dióxido de carbono medido en condiciones normales de presión y temperatura se puede obtener en la descomposición térmica de 1 kilo de carbonato de calcio que contiene un 45% de impurezas inertes? En la reacción se forma además óxido de calcio. Aquí tenemos la ecuación química: carbonato de calcio que se descompone mediante el calor, eso significa el triángulo, en óxido de calcio y dióxido de carbono gaseoso. Entonces, ¿qué dato nos dan? Nos dicen que tenemos 1 kilogramo. La cosa es que algunas veces nos puede llevar a confusión porque ese kilogramo no es solamente de carbonato de calcio, ya que nos dicen que el 45% son impurezas, cosas que no van a reaccionar. Dicho de otra forma, 45% significa que si yo tengo 100 gramos de muestra, el total, de ahí 45 gramos serán impurezas, elementos compuestos que no reaccionan, y 55 gramos sería el carbonato de calcio, es decir, lo que realmente va a reaccionar. Bien, lo que tenemos que hacer es ver cuántos gramos de verdad tenemos de carbonato de calcio en esta muestra, en este kilo, ¿verdad? Es decir, sabemos que en 100 gramos hay 55 gramos de carbonato de calcio, pues en este caso yo no tengo 100, sino que tengo 1000 gramos, 1 kilo. Entonces, primero siempre tenemos que ver cuánto de pureza tenemos, de puro, de carbonato de calcio en este caso. Bien, para eso tenemos que tener en cuenta que el 55% es la pureza, es la riqueza. Todo esto lo vamos a hacer con factores de conversión. Entonces, primer paso va a ser, a partir de aquí, calcular cuánta masa tenemos realmente de carbonato de calcio en esta muestra de aquí. Una vez que tengamos esto, vamos a pasar estos gramos a moles. ¿Por qué? Porque de esta forma, después, con relación estequiométrica, ¿verdad? Con los coeficientes estequiométricos, que en este caso es muy simple porque la relación es 1, 1 y 1, vamos a poder pasar de esta sustancia a la que nos piden. Nos piden calcular el volumen de dióxido de carbono. Y después de los moles vamos a pasar al volumen teniendo en cuenta las condiciones normales, es decir, que un mol de cualquier gas en esas condiciones, de una atmósfera y la temperatura de 273,15 Kelvin, pues va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Eso es un mol de gas, pero yo no sé cuántos moles voy a tener. Entonces tenemos que seguir estos pasos de aquí. Vamos a hacer al principio paso por paso y después lo vamos a plantear todo seguido utilizando factores de conversión. Entonces, el primer paso, siempre que nos den el dato de la impureza, tenemos que pasar al dato de la riqueza o la pureza, que en este caso sería 55%. Ahora, ¿cuántos gramos de muestra tengo yo? Yo no tengo 100 gramos, yo tengo 1 kilo, es decir, 1000 gramos. Entonces, utilizando regla de 3 o factor de conversión, de esta manera voy a obtener 550 gramos de carbonato de calcio. Después, esos 550 gramos hay que pasar a moles. ¿Y cómo vamos a pasar? Pues muy simple, utilizando la masa molar, que son 100 gramos de carbonato de calcio por mol. Si hacemos eso, nos da 5,5 moles de carbonato de calcio. Ahora, si yo tengo 5,5 moles de carbonato de calcio, tengo que ver cuántos moles de dióxido de carbono voy a conseguir. En este caso, la relación es 1, 1. Muy simple. Conseguiré lo mismo, ¿verdad? 5,5 moles de dióxido de carbono.
Y finalmente, el último paso será pasar esos moles a litros, utilizando las condiciones normales, es decir, que un mol de cualquier gas siempre va a ocupar en esas condiciones 22,4 litros. Y en este caso nos da 123,2 litros de dióxido de carbono. Ahora vamos a plantear esto mismo, pero de una forma seguida, todo en un único paso. Aquí lo tenemos. En el primer paso, vemos aquí, hemos utilizado el dato de la pureza. En el siguiente paso hemos pasado a moles con la masa molar del carbonato de calcio, ¿verdad? En el siguiente hemos utilizado la relación estequiométrica y finalmente las condiciones normales, y con eso ya hemos utilizado 22,4 litros y así hemos conseguido 123,2 litros de CO2. Ahora vamos a hacer otro problema donde también nos darán como dato el dato de la pureza. En este primer caso ha sido con este dato de la impureza, pero ahora nos dan directamente la riqueza o la pureza. Vamos a ver cómo se resuelve. Siguiente problema. 20 gramos de zinc metálico con 85% de riqueza o pureza. Se trata con ácido clorhídrico y se obtienen como productos el cloruro de zinc y el hidrógeno gaseoso. Calcula la cantidad de volumen de hidrógeno que se obtendrá medido en condiciones normales. Bueno, pues este ejercicio es muy parecido al anterior, solamente darnos cuenta de que en este caso el dato que nos dan es la riqueza, directamente cuánto de puro vamos a tener en esta muestra. Es decir, significa que si yo tengo 100 gramos de muestra, esos 85 gramos directamente van a ser zinc, lo que va a reaccionar. Y el resto será lo que no reacciona, las impurezas. Entonces, directamente vamos a aplicar factores de conversión en un solo paso y vamos a ir haciendo este camino hasta obtener ese volumen. Bien, antes de todo, tenemos que ver si la ecuación está ajustada. Vemos que aquí tenemos un zinc y aquí también. Lo que pasa es que aquí tenemos 2 cloros y aquí solamente 1. Entonces vamos a poner aquí un 2. Ahora también tengo 2 hidrógenos igual que ahí. Así estaría bien. Bien, entonces vamos a poner y colocar todo en un solo paso. En el primer paso hemos aplicado la pureza. En el segundo paso hemos pasado eso mismo, esos gramos a moles con la masa molar y tenemos que mirar en la tabla periódica y vamos a obtener que un mol de zinc son 63,5 gramos de zinc. Después hacemos la relación estequiométrica, que en este caso es 1,1, y para finalizar aplicamos lo que significa las condiciones normales, ¿verdad? Y obtenemos 5,82 litros de hidrógeno. Si no te dan datos de riqueza, pureza, impurezas en general, eso quiere decir que esos 20 gramos, en este caso, serían de zinc completamente, zinc puro. Pero si te dan esos datos de riqueza, pureza y demás, significa que esos 20 gramos no son zinc, sino que es una muestra y de ahí reacciona una parte. En este caso, el 85% es el que reacciona. Aquí tenemos el tercer problema, es un poquito más diferente y vamos a leer. Nos dice, una caliza con un 62% de riqueza en carbonato de calcio se trata con un exceso de ácido clorhídrico y se originan dicloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Calcula la cantidad de caliza necesaria para obtener 15 litros de dióxido de carbono medidos a 2 atmósferas de presión y 25 grados Celsius. ¿De qué está compuesta la caliza? Bueno, pues principalmente tiene carbonato de calcio, pero también tiene con ello arcilla, cuarzo, siderita, es decir, tiene otros compuestos unidos a él que son, vamos a considerarlos como impurezas, es decir, no van a reaccionar. Entonces, ¿qué nos piden en este caso? Nos dicen que calculemos cuánta masa de caliza necesitamos, caliza, no carbonato de calcio, sino de todo ello, junto con las impurezas. ¿Cuánta masa de caliza necesitamos para obtener
15 litros de dióxido de carbono en estas condiciones. Es un problema donde tengo que empezar de atrás hacia adelante, es decir, desde los productos hacia los reactivos. Entonces vamos a entender los pasos que tenemos que seguir. Primero, lo que tengo que hacer es, utilizando la ecuación de los gases ideales, pasar este volumen de aquí a los moles de dióxido de carbono, para que así pueda relacionar con los moles de carbonato de calcio, con la relación estequiométrica. Para ello, primero tengo que ajustar la reacción, ¿verdad? Ahora lo vamos a hacer. Después, cuando calcule los moles, lo que tengo que hacer es pasar a gramos, a la masa, porque lo que me piden es la masa, pero de la caliza, es decir, los gramos de la caliza. Una vez que tenga la masa del carbonato de calcio, ¿cómo puedo obtener cuánta masa, cuántos gramos de caliza voy a necesitar para tener estos gramos dentro de carbonato de calcio? Pues tengo que utilizar este porcentaje de pureza o riqueza. Es decir, yo sé que el 62% es puro, es decir, en 100 gramos de muestra, 62 gramos van a ser de carbonato de calcio. Eso es lo que yo sé. Entonces, utilizando factores de conversión, vamos a saber cuánta caliza, cuántos gramos vamos a necesitar para obtener esto. Entonces vamos a hacerlo de dos formas. Al principio vamos a hacer todo paso por paso y después intentaremos ponerlo cuanto más seguido y en pocos pasos mejor. Primer paso, aplicamos ecuación de los gases ideales. Entonces, P por V igual a N por R por T. La presión ya la tengo en atmósferas. El volumen, 15 litros. Los moles los voy a calcular. R 0,082, que es la constante, y la temperatura la tenemos que pasar a Kelvin. Entonces tenemos que hacer más 273,15. Entonces, si despejamos la N, los moles, vamos a obtener 1,23 moles de CO2. Ahora tenemos que aplicar la relación estequiométrica, pero para hacer esto primero tenemos que ajustar esta ecuación química. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues los elementos que menos se repiten son los que vamos a empezar ajustando y después dejaremos al final los que más se repiten. Por ejemplo, el oxígeno aparece 3 veces, eso lo vamos a dejar para el final. Por ejemplo, el calcio, aquí tenemos 1 y 1, aquí tenemos 2 cloros, por tanto aquí tengo que poner delante 2. Ahora también tengo 2 hidrógenos, como ahí. Y si nos fijamos, los oxígenos ya están bien, porque tengo 3 y aquí también otros 3. Entonces, si hacemos esa relación estequiométrica, en este caso tengo 1 mol y 1 mol. Es muy fácil. Y como resultado nos van a dar también 1,23 moles de carbonato de calcio. Ahora, estos moles tenemos que pasar a gramos. ¿Cómo? Pues utilizando la masa molar, 100 gramos por mol. Y eso nos da 123 gramos. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuánta caliza, cuánta muestra debemos de tomar para que ahí dentro haya 123 gramos de carbonato de calcio. Ese es el objetivo, porque así yo sé que si tomo esa muestra que tiene dentro 123 gramos de carbonato de calcio, sí o sí en esta reacción voy a obtener 15 litros de dióxido de carbono, que eso es lo que quiero. Vale, para hacer esto podemos hacerlo de varias formas. Una de ellas es utilizar la fórmula de la pureza, riqueza o también porcentaje en masa. Es lo mismo. Si lo hacemos con la fórmula, haríamos lo siguiente. Colocaríamos 62%, ¿verdad? Después, la masa del carbonato de calcio, el puro, ya lo sabemos, 123. La masa de la muestra, es decir, de la caliza, no lo sabemos, esa sería la incógnita, y tenemos por 100. Si lo despejamos, vamos a obtener 198,4
gramos de caliza. También podemos hacer con reglas de 3. Si de 100 gramos de caliza, 62 gramos son de carbonato de calcio, pues 123 gramos de carbonato de calcio habrá en X gramos de caliza y nos va a dar lo mismo. Y finalmente podemos hacer con factor de conversión, que es lo mismo que una regla de 3, y también vamos a obtener el mismo resultado. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero todo seguido, partiendo de 1,23 moles de CO2. En el primer paso, utilizando la relación estequiométrica, pasamos los moles de CO2 a carbonato de calcio. Después, utilizando la masa molar del carbonato de calcio, pasamos a gramos. Y aquí cuidado porque en el último paso tenemos que utilizar la pureza o la riqueza, pero tenemos que darle la vuelta a esto, porque arriba tengo gramos de carbonato de calcio, por tanto, los gramos de carbonato de calcio los tengo que colocar abajo y arriba los gramos de caliza. Así las unidades se van simplificando y al final me va a quedar esto de aquí, estos gramos de caliza. Eso significa que dentro de estos gramos de caliza voy a tener 123 gramos de carbonato de calcio, que son los que necesitamos para que reaccione con el ácido clorhídrico y se pueda obtener esta cantidad de dióxido de carbono. Bueno, pues con esto hemos terminado este vídeo donde hemos practicado mucho con reactivos que tienen impurezas. Y si quieres seguir practicando con todo este tema, pues vas a poder encontrar otro problema en la cajita de descripción. Vamos a resolver un problema donde nos pidan calcular la riqueza o la pureza. En este caso nos lo dan como dato, pero en ese vídeo vamos a resolver ese problema donde nos piden calcularlo.